En las profundidades del vasto y frondoso bosque, vivía Leonel, un oso pardo cuya presencia imponía respeto tanto por su tamaño como por su gentil corazón. Aunque su aspecto podía parecer intimidante a primera vista, aquellos que realmente lo conocían sabían que bajo su pelaje marrón y sus fuertes zarpas yacía un ser lleno de sensibilidad y bondad, enfrentando en silencio las tormentas que agitaban su interior. Cada amanecer, mientras el bosque despertaba con los suaves murmullos de la vida silvestre, Leonel iniciaba su jornada con un sentimiento de inquietud que se enredaba entre sus pensamientos como zarzas en un camino olvidado. Aunque el sol filtraba su luz a través de las copas de los árboles, bañando todo a su paso con tonos dorados y esperanza, para Leonel, esa luz a menudo parecía no alcanzar las sombras más oscuras de su mente, donde la incertidumbre y el temor se entrelazaban en una danza silenciosa. En sus paseos matutinos por el bosque, cada crujido bajo sus patas y cada susurro del viento parecían cargar mensajes ocultos, provocando que su corazón latiera con una fuerza desmedida. Las mariposas revoloteando entre las flores y el canto de los pájaros, en lugar de ser una melodía tranquilizadora, se convertían en una cacofonía que intensificaba su sensación de estar perpetuamente en guardia. Era como si el bosque, con toda su belleza y misterio, hablase en un idioma que solo Leonel escuchaba pero no lograba entender completamente. La comunidad del bosque veía en Leonel una figura de fortaleza y sabiduría. Sin embargo, en el silencio de su ser, él lidiaba con olas que lo arrastraban hacia profundidades solitarias, lejos de la comprensión y el calor de los demás. Sus intentos de participar en las reuniones y festividades a menudo se veían opacados por un muro invisible de distancia emocional, haciendo que cada interacción, por más bien intencionada que fuera, se sintiera como un desafío enorme, como cruzar un río embravecido sin saber nadar. Un día, mientras deambulaba solo por un sendero menos transitado, el destino de Leonel tomó un giro inesperado. Se encontró ante un claro del bosque que nunca había explorado, donde los rayos del sol tejían patrones de luz y sombra sobre el suelo. Algo en la tranquilidad de ese lugar tocó una cuerda profunda en su interior, ofreciéndole un destello de paz en medio de la tormenta que constantemente azotaba su espíritu. Era como si, por primera vez, encontrara un refugio donde las sombras de su mente no podían alcanzarlo tan fácilmente. Instintivamente, Leonel se acostó bajo el dosel de hojas, permitiendo que la suave brisa y los cálidos rayos solares acariciaran su pelaje. Mientras yacía allí, comenzó a enfocar su atención en los pequeños detalles a su alrededor, el suave zumbido de las abejas recolectando polen, el delicado baile de las hojas al viento, y el murmullo constante de un arroyo cercano. Era como si estas sensaciones, que siempre habían estado allí, de repente se convirtieran en el bálsamo que su alma agitada necesitaba, guiándolo hacia un estado de serenidad que había eludido su alcance durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, la práctica de sumergirse en la tranquilidad del claro se convirtió en un ritual sagrado para Leonel. Empezó a experimentar con la meditación, cerrando sus ojos gigantes para concentrarse en su respiración, sintiendo cómo cada inhalación y exhalación le conectaba más profundamente con el mundo natural que lo rodeaba. Esta nueva forma de interacción no solo calmaba su mente, sino que también fortalecía su vínculo con el bosque, permitiéndole sentirse parte de un todo más grande y más sereno. Con el tiempo, la paz que Leonel encontraba en el claro comenzó a influir en su vida fuera de ese santuario natural. Las situaciones que antes provocaban un torbellino de preocupaciones en su mente ahora eran enfrentadas con una calma renovada. Aprendió a observar sus pensamientos como si fueran hojas flotando en un río, presentes pero siempre en movimiento hacia adelante, sin quedarse atascados en un solo lugar. Esta perspectiva le permitió abordar los desafíos diarios con una serenidad y una resiliencia que no sabía que poseía. Inspirado por los cambios que veía en sí mismo, Leonel decidió compartir sus experiencias con otros. Comenzó por abrirse con un viejo amigo, un búho sabio y paciente que había observado de lejos la transformación del oso. En sus conversaciones nocturnas, bajo el manto estrellado, Leonel hablaba de la importancia de encontrar un espacio de calma en medio del caos, de aprender a respirar a través de la tormenta. El búho,
a su vez, compartía su sabiduría sobre la aceptación y el fluir con los ciclos de la vida, fortaleciendo aún más la resolución de Leonel de seguir este nuevo camino. Armado con un renovado sentido de propósito, Leonel se convirtió en un embajador de la tranquilidad dentro de su comunidad en el bosque. Empezó a organizar pequeñas reuniones en el claro, invitando a sus amigos y a cualquier ser del bosque que quisiera encontrar un momento de paz. Estos encuentros comenzaron con simples sesiones de meditación y observación de la naturaleza, donde Leonel enseñaba a los demás a apreciar el momento presente y a encontrar belleza en la simplicidad de la vida salvaje que les rodeaba. Con cada reunión, la noticia de estos momentos de paz compartida se extendía como el viento a través del bosque, atrayendo a seres de todos los rincones. Cada participante traía consigo su propia tormenta interna, sus propias luchas y miedos, pero en el claro, bajo la guía de Leonel, encontraban un espacio seguro para enfrentar esos desafíos internos. El oso, una vez consumido por sus propias sombras, ahora iluminaba el camino para otros, enseñándoles que la serenidad no era un destino lejano, sino un camino que se construía paso a paso, respiración a respiración. A medida que la estación cambiaba, llevando consigo el fresco aliento del otoño, Leonel observaba cómo el bosque se transformaba ante sus ojos. Esta metamorfosis externa reflejaba su propia transformación interna, recordándole la impermanencia de todas las cosas. Al compartir esta reflexión con su creciente círculo de amigos, instó a cada uno a abrazar los cambios en sus vidas, no como finales temidos, sino como el comienzo de nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. La naturaleza misma se convirtió en su coenseñante, con cada hoja que caía y cada brisa que soplaba, subrayando sus palabras de sabiduría y esperanza. La influencia de Leonel comenzó a sentirse no solo en los corazones de aquellos que lo rodeaban, sino también en el tejido mismo del bosque. Los animales empezaron a interactuar entre sí con una mayor comprensión y paciencia, creando una comunidad más unida y armoniosa. Incluso durante los días en que el cielo se nublaba y la lluvia caía pesadamente, la atmósfera en el claro mantenía una calidez y una luz que parecían desafiar la grisura del cielo. Era evidente que la transformación de Leonel había sembrado semillas de cambio que estaban floreciendo en todo el bosque, creando un refugio de paz que resonaba incluso en los días más sombríos. Durante uno de esos encuentros lluviosos, cuando el cielo vertía su corazón sobre la tierra, Leonel y su comunidad encontraron un nuevo nivel de conexión. Mientras se refugiaban bajo las grandes hojas y ramas entrelazadas, compartieron historias de sus vidas, revelando vulnerabilidades y fortalezas. La lluvia, lejos de ser una molestia, se convirtió en el ritmo sobre el cual narraban sus experiencias, un recordatorio de que incluso en la adversidad, había belleza y oportunidades para el crecimiento. Aquel día, el claro se transformó de un simple lugar de encuentro en un espacio sagrado de sanación y unidad, donde cada gota de lluvia parecía lavar las viejas heridas, dejando a su paso frescura y renacimiento. Con el tiempo, Leonel se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre encontrar la paz dentro de sí mismo, sino también sobre tejer esta paz en el tejido de su comunidad. Observó cómo los lazos entre los habitantes del bosque se fortalecían, cómo se apoyaban mutuamente en momentos de dificultad y celebraban juntos en momentos de alegría. Era como si el claro, con su energía calmante y unificadora, hubiera desencadenado un despertar colectivo, recordándoles a todos que, más allá de las diferencias superficiales, compartían una conexión fundamental con la naturaleza y entre sí. Inspirado por este espíritu de comunidad, Leonel inició un proyecto para cuidar del bosque que les había dado tanto. Organizó grupos de voluntarios para limpiar los arroyos, plantar árboles jóvenes y cuidar de los animales heridos. Este esfuerzo colectivo no solo mejoró el entorno natural que les rodeaba, sino que también reforzó el sentido de propósito y pertenencia entre los animales. Cada acción conjunta era una manifestación de gratitud hacia el bosque, un compromiso tangible de devolverle a la tierra que los había acogido y sanado. El claro, el corazón de su comunidad, floreció aún más, convirtiéndose en un símbolo vibrante de la interconexión de la vida.
A medida que las estaciones del año se sucedían, el claro y los esfuerzos de la comunidad comenzaron a atraer la atención de seres más allá del bosque. Animales de otras regiones, curiosos por las historias de un lugar de armonía y transformación, comenzaron a visitar. Leonel los recibía con la misma calidez y apertura que había mostrado a sus vecinos más cercanos, extendiendo la invitación a unirse a sus encuentros y compartir en este espacio de mutuo respeto y entendimiento. La diversidad de experiencias y perspectivas enriqueció aún más las reuniones, tejiendo un tapiz aún más complejo y hermoso de comunidad y aprendizaje compartido. Con cada nuevo visitante, la historia de Leonel y su impacto en el bosque se tejía más profunda y ampliamente en el tapiz de la vida silvestre. Los cuentos de su viaje desde la sombra hacia la luz, y cómo había ayudado a transformar no solo su propia vida sino también la de su comunidad, inspiraron a muchos. Animales que habían luchado con sus propias tormentas internas encontraron esperanza en las palabras y acciones de Leonel. Se dieron cuenta de que el cambio era posible, que la paz interior era alcanzable y que la comunidad podía ser una fuente de fuerza y apoyo incondicional. La historia de Leonel se convirtió en una leyenda viviente, un faro de esperanza que iluminaba el camino hacia la sanación. Y así, en lo profundo del bosque, donde la historia de un oso y su viaje hacia la luz se cuenta al calor del fuego y bajo la bóveda estrellada, Leonel vive, recordatorio eterno de que incluso en medio de la tormenta, se puede encontrar la paz.